juntos en este tema que venimos transitando juntos, que es enfoque, y esta evaluación que venimos haciendo de que, como repito, tenemos que autoevaluarnos y decir en qué me estoy enfocando, y en el último estudio hablamos de que el verdadero enfoque tiene que estar en el conocimiento de Dios. Pero ¿qué haces ahora? Cuando pasaste la evaluación, cuando te diste cuenta que hay diferentes caminos, diferentes voces, una vez que entendiste la importancia del conocimiento de Dios, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá dando gracias a Dios, cantando juntos y nada más? Y en este último estudio quiero hablar sobre la aplicación del conocimiento. La aplicación del conocimiento. Y mirá, hay un pasaje que a todos se nos ha dicho en algún momento, en alguna conferencia, en algún congreso de jóvenes, y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8, me serás testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, y después dice hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y te acordás que empezamos en el día de ayer diciendo que vivimos en una época complicada donde quizás las corrientes de pensamiento y los jóvenes se van alejando de Dios y de cualquier clase de conocimiento o alguna experiencia con la iglesia, con Dios, con la fe, pero aún en medio del tiempo en el cual vivimos, Dios nos sigue diciendo que tenemos que ser testigos e ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. De eso quiero que hablemos en esta última plenaria juntos, porque repito, no es solamente autoevaluarnos y decir, es verdad, tengo que enfocarme en lo que realmente tengo que estar escuchando, en lo que realmente tengo que estar centrando mi vida. Una vez que tomo esa decisión, darme cuenta de la importancia, sino que ahora es mirar de las puertas para afuera. Mirar de las puertas para afuera. Y te pido que abras tu Biblia en Hechos capítulo 17. Hechos 17. Y vamos a leer varios versículos. Y después vamos a más o menos entrar en contexto, después de leer este pasaje. Hechos 17, 16 al 34. Quizás no llegamos al 34, pero vamos a ir viendo este pasaje. Hechos 17, 16. ¿Lo tenés? Dice la palabra de Dios, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, después vamos a explicar quiénes eran, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, dice versículo 19, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Hace un paréntesis la palabra de Dios en el versículo 21, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y vamos a llegar hasta el versículo 22, después leemos un poco más, pero el versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hasta ahí ahora, por ahora la lectura de la palabra de Dios. Déjame explicarte qué está sucediendo aquí. Bueno, es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y muy parecido al primero en algunas cosas. ¿En qué? En que Pablo llegaba a una ciudad y la ciudad se revolucionaba con la llegada del apóstol Pablo y con los que con él estaban, ¿no es cierto? Vas a ver ahí que Pablo, ¿te acordás que tiene la visión del varón macedonio, Hechos capítulo 16? Pablo pasa a lo que sería Grecia en el día de hoy y va bajando, llega a Tesalónica, la ciudad se
se levanta, ¿te acordás que lo persiguen, lo toman, lo encarcelan? Pablo está al límite de perder la vida por lo que él hace, que es la predicación del Evangelio. Y en un intento de salvarle la vida, cuando ya las cosas se complicaban muchísimo, vas a ver que la flechita es como que va para el mar y llega a Atenas. Lo acaban de casi matar al apóstol Pablo y solo a él lo suben a un barco y lo mandan para Atenas. Llega a Atenas y Pablo hace lo que siempre hacía. Pablo, se podría haber tomado unos días, podría haber dicho, casi me matan, me estaban persiguiendo, me encarcelaron, salí, me tomo unos días para recuperarme. Pero no, el apóstol Pablo llega a Atenas y dice, ¿dónde está la plaza? ¿Dónde está la sinagoga? Y él va ahí a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasa? Bueno, el versículo que leímos. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardece viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y él empieza a predicar y dice la palabra de Dios que lo toman dos de los grupos filosóficos más importantes de ese entonces. Se dice que había 4 grupos principales, pero 2 de esos grupos principales, los epicúreos y los estoicos, lo toman al apóstol Pablo y le preguntan qué es esto que estaba enseñando él. Mirá, los epicúreos, nombre raro, ¿no? Ellos creían en la felicidad y el placer que era el principal objetivo de la vida. Y después los estoicos, que enfatizaban lo racional sobre lo emocional. Eran panteístas. ¿Te acordás que los panteístas dicen Dios es todo y todo es Dios? Su ética se caracterizaba por un serio afán de moralidad y un alto sentido del deber. Estos dos grupos filosóficos lo ven al apóstol Pablo, lo escuchan y dicen, ¿qué es esto que estás diciendo? Y lo llevan ante el Areópago. ¿Qué era el Areópago? Antes déjame contarte qué era Atenas en ese momento. Atenas era el centro de todo lo que era educación, filosofías, pensamientos. Era un lugar muy culto en cuanto a lo que era creencia, filosofía, como digo. Y en ese lugar funcionaba el Areópago, que era el venerable consejo que tenía a su cargo los asuntos religiosos, educacionales de Atenas, y se reunían en un lugar muy particular. Se reunían en la colina de Ares, en la colina de Marte, al oeste de la Acrópolis. Mirá, gracias a Google Images, ahí lo tenemos. ¿Ves ahí que a la izquierda de ustedes está la Acrópolis y ahí está la colina de Ares, la colina de Marte? Y ahí arriba se reunía el Areópago. ¿Por qué se reunían ahí arriba? No lo sé. Quizás porque aparte de tratar los asuntos educacionales, les gustaba hacer un poquito de cardio y subían hasta ahí arriba para hablar ahí arriba. No sé, estoy inventando. Ahí está, mirá, hay que subir ahí arriba, ¿no? No sé cuántos escaloncitos tendría, pero ahí arriba subía y se reunía el venerable consejo que trataba los asuntos educacionales de Atenas. Y dice la palabra de Dios, y tomándole, esa palabra te dice que no es que lo invitaron, ¿no? Que le dijeron, estimado apóstol Pablo, lo invitamos a que suba los escalones hasta ahí arriba y ahí nos cuente de qué está hablando. No. Y tomándole, lo llevaron ante el venerable consejo que trataba los asuntos educacionales. Y uno de los versículos que leímos dice, y Pablo puesto en pie. Me encanta ese versículo, me encanta esa frase, porque no veo a un apóstol Pablo que sube a pararse frente al venerable consejo y tiene cierta timidez, dudativo, ¿viste? Como temeroso. No, puesto en pie enfrente del Areópago. Da una clase magistral de presentación de lo que él cree, lo que llamamos la defensa de la fe, ¿no? Y puesto en pie frente al Areópago le dice, ustedes tienen que escuchar esto. Y les dice
todo lo que le tiene para decir. Mira, te quiero dejar en esta tarde algunas enseñanzas que saco de este pasaje. De parte del apóstol Pablo, pero para mí, hoy. Viendo a un hombre que entiende la fe, entiende el conocimiento que tiene de Dios, pero dice, esto no es solo para mí. Esto tengo que también llevarlo puertas afuera. En primer lugar, me encanta ver que algunos están tomando nota, quedé en pasarles un link, después voy a través de Julián y a través de Oscar, voy a mandarles el link. Pero en primer lugar, debemos ser sensibles. Debemos ser sensibles. El versículo 18 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Y eso puede dar a entender que se enojó, pero más que enojo creo que era un pesar, ¿no? Al ver la ciudad entregada a la idolatría. Déjame repetir algo que dije hace 5 minutos. Pablo tenía todo el derecho a decir, me tomo unos días. Me tomo unos días. Pero Pablo tiene algo que creo que todos debemos tener en esto de enfocarnos en lo que realmente tenemos que enfocarnos. Y es que hay personas darnos cuenta que hay personas que no creen y tendrían que escuchar el Evangelio de Jesucristo. Su espíritu se enardece viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Por qué? Porque tiene sensibilidad. Me llama la atención que muchas veces tenemos algo de sensibilidad hacia aquellos que no conocen a Cristo y que están en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia, lo que sea, pero no tenemos la misma sensibilidad ante aquellos que están en alguna corriente filosófica o en alguna corriente o en idolatría o en lo que sea. A nivel intelectual me refiero. ¿Te acordás este pasaje? Lo mencionamos ayer. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como te decía ayer, seguramente te pasó en algún momento que te juntás con un ser querido, con un vecino, con un familiar, y le presentás el Evangelio de la forma más sencilla, más clara y no entiende. Y encima creen otras cosas que no tienen lógica y no tienen sentido. No pasa eso porque sí, como dijimos ayer, sino, como dice el versículo, el Dios de este siglo, Satanás, ciega el entendimiento. Da un sentido falso de espiritualidad, confunde los sentidos y la gente termina creyendo cosas que no tiene que creer, no tendrían que creer, porque no tiene lógica alguna. Tenemos que tener sensibilidad por ellos también. Tenemos que tener sensibilidad, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ve la ciudad entregada a la idolatría y su espíritu se enardece. Estas personas que están confundidas intelectualmente, religiosamente, para llamarlo de alguna manera, no están así porque sí. Satanás hizo una obra de cegar el entendimiento. No tenemos tiempo de leerlo. Pero después buscá Isaías 44, 9 al 19. Es fantástico ese pasaje. Te resumo lo que dice. Dice que hay un hombre que él va a cortar un árbol, él lo corta el árbol, se lleva el tronco del árbol, con parte del árbol se hace un asado. La Biblia dice se hace un asado, así que debe ser argentino el hombre este. La Biblia dice se hace un asado, de verdad. Con parte del árbol se calienta porque tiene frío y con parte del árbol se hace una imagen y se arrodilla delante de esa imagen y dice, tú eres mi Dios. Y dice hacia el final, no entienden porque están confundidos, porque están cegados. ¿No te ha pasado de ver personas que se arrodillan y le rezan y le oran a algo que es material, hecho obviamente por las manos del hombre? Y vos que estás en la luz y crees que Dios es inmaterial, invisible, omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, 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 vos decís, está mal eso. ¿Cómo se arrodillan y adoran una figura que evidentemente está hecha por hombres? Porque el Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio.
Pero ¿sentís algo por ellos? Tendrías que sentir algo por ellos, porque están confundidos. No solamente debemos ser sensibles, debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes. Ojalá fuera tan fácil llevar el evangelio a la calle, golpear puerta tras puerta y la gente que se convierte y se llena la iglesia. No, es difícil esto. Es algo que merece paciencia como el apóstol Pablo tenía. Es más, en los pasajes que leímos, vemos que el apóstol Pablo llega a ese lugar, como digo, recién de casi perder la vida, empieza a predicar y se junta un grupito que después de escucharlo lo insultan. Porque fíjate que le dicen palabrero, en primer lugar. En nuestros términos de hoy en día sería algo como chamullero, ¿no? No sé. Y dice que le gritan palabrero, no sé. Y después le dicen predicador de dioses nuevos, pero en forma de insulto. Y encima de eso, después lo toman los epicúreos y los estoicos y lo llevan hasta arriba de la montaña frente al Areópago. Seamos sinceros, no sé vos, pero yo, si me acabo de salvar de que me quiten la vida, de que me maten, llego a Atenas, me insultan, me hacen subir todos los escalones hasta el Areópago, llega un momento que digo, ¿sabes qué? Que les venga a predicar, ¿no? Nos vemos, chao. El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo no. El apóstol Pablo tenía paciencia en la predicación del evangelio y en esto de ser luz y ser sal. Fíjate que Hechos 17, 1 al 2, que no lo leímos, dice, como acostumbraba fue a ellos y por 3 días. Como acostumbraba fue a ellos y por 3 días. Y también dice más adelante, en Hechos 17 y 17, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Paciencia en la predicación del evangelio, en ese conocimiento que él hizo propio, pero que ahora tenía que transmitir. Tenemos que ser pacientes. Y ahí, déjame decirte esto, quizás hay un familiar tuyo al cual le has presentado el evangelio, como decía hace un rato, y no ha creído. No dejes de ser luz ante ese ser querido. Sé paciente. Conozco hermanos que estuvieron 15, 20, 25 años orando para que su papá, su mamá, su hermano, su hermana reciba a Cristo. Y después de 20 años, después de 25 años, un día en la reunión de oración dijeron, quiero compartirles algo. Y con la voz quebrada dicen, mi papá recibió a Cristo. Amén, ¿no? Y se pone a llorar él, nos ponemos a llorar nosotros. ¿Por qué? Porque no debemos dejar de ser luz y debemos ser pacientes en la predicación del evangelio. Debemos ser sensibles, debemos ser pacientes, debemos ser valientes también. Vaya si debemos ser valientes. Debemos ser valientes. El apóstol Pablo era un hombre valiente en la predicación del evangelio. Mirá, búscalo después, pero en 2 Corintios 11, 23 al 28, él mismo te cuenta todo lo que estuvo dispuesto a soportar con valentía, de manera estoica, digamos, ante la predicación del evangelio. Fue apedreado, encarcelado, dejado por muerto, tuvo naufragios, le pasó de todo. A cualquiera de nosotros le pasa la mitad, un tercio de eso y dice, ya está, ¿cuánto más? El apóstol Pablo iba, seguía adelante, subía, bajaba, entraba, salía, no paraba en la predicación, porque tenía sensibilidad, paciencia y valentía. Yo creo que hoy en día necesitamos ser valientes en la predicación. Necesitamos ser valientes como jóvenes, como adultos, que han creído, que han abrazado la fe, que han creído y recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Este pasaje me encanta y siempre lo repito en cuanto a esto. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice, Atenas.
Atenas. Y tengo que ser valiente con los que me reciben de manera buena, fácil, pero tengo que ser valiente con aquellos que quizás me resisten y hasta se burlan de mi fe. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences de lo que has creído. No te avergüences de la fe que has abrazado. No te avergüences del Hijo de Dios que te ha salvado. Mira, me acuerdo patentemente cuando en la universidad, yo terminé el Instituto Bíblico, después fui a la universidad 2 años, a la nueva escuela de diseño y comunicación. No conté de primera que era cristiano evangélico, iba a una iglesia y creía en Cristo. Me acuerdo patente el primer recreo, que salíamos todos al pasillo, nos quedábamos ahí en el recreo. Las escuelas de diseño y comunicación generalmente son ambientes medio raros, ¿no? La gente es media rara. Y me acuerdo el recreo en el que yo dije, yo soy cristiano. Se hizo un silencio y me miraron como diciendo un marciano, ¿no? Un extraterrestre. A partir de ahí nunca me trataron de la misma manera. Mejor, ¿no? Al fin y al cabo. Está bien. Pero no me puedo avergonzar, no me puedo ir al mazo y decir, mejor no digo nada, por las dudas, para que no diga nada a nadie, para que no se burlen de mí. Y a partir de ahí, por ahí alguno decía una mala palabra y alguno decía, perdón. Y alguno también se burló en algún momento. Y está bien. Está bien. Si se burlaron de Cristo, se van a burlar de nosotros también. Pero no me puedo avergonzar. No me puedo avergonzar. Quizás me estoy desviando un poquito de tema, pero escuchá, yo creo que estamos en una época en la cual no vamos a ser perseguidos como la iglesia primitiva, pero igual vamos a ser perseguidos de manera ideológica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No creo que acá en Argentina nos encarcelen, nos torturen por nuestra fe. Pero ideológicamente, intelectualmente, sí creo que vamos a ser perseguidos. Va a llegar el momento en el cual, especialmente en ciertos ambientes, van a decir, mira el cristiano y el retrógrada, ¿no? y van a burlarse de tu fe y de tus valores. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Cuarto lugar, debemos estar preparados. Mira, no lo leímos todo, pero a partir del versículo 24 en adelante, el apóstol hace una clase de apologética. ¿Sabés qué es la apologética? Es la defensa de la fe. Si hay algo que recomiendo muchísimo, es que busques algún lugar, algún instituto, algún seminario que tenga un curso de apologética. O podés comprarte algún libro para estudiar apologética. Apologética es la defensa de la fe. Es decir, yo creo en esto y creo por esto, ¿no? Y el apóstol Pablo en algunos versículos hace una clase de apologética. Habla de teología propia, porque habla de los atributos de Dios, habla de soteriología, habla de cristología y habla de escatología. En algunos versículos. Y puesto en pie frente al areópago. Había que pararse frente al areópago, ¿eh? Era el venerable consejo que trataba los asuntos educacionales de Atenas. Pero Pablo se pone en pie y dice, ¿saben qué? Y arranca con una clase. Creo que tenemos que ser sensibles, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que ser valientes, pero que tenemos que estar preparados. En esto de la predicación, no creo que es lo mismo hoy que hace 30 años atrás. Nuestro país se decía cristiano porque principalmente era católico romano hace 30 años. Pero con Juan 3:16, con Efesios 2:8 y 9, vos entablabas una conversación evangelística con una persona. Hoy no creo que sea tan fácil. ¿Conocen el cubo evangelístico? Yo no creo que hoy podés ir por todos lados y decirle a una persona, mirá, y abrirle el cubo evangelístico, porque de repente te vas a encontrar con alguien que es agnóstico y ¿dónde arrancás? Mira, hace algunos años atrás, hace como 8 ya, como contaba ayer, también fuimos a la plaza a hacer encuestas, ¿no?
Y la encuesta era muy sencilla, era ¿quién fue Jesús para vos? Fácil, ¿no? Y uno mentalmente decía, Argentina, país que solía ser mucho más católico que ahora, pero es un país que tiene cierto conocimiento de Dios, la mayoría van a decir que Jesús fue el Hijo de Dios. ¿Sabés que nos sorprendimos? Muchos que dijeron que fue un gran maestro moral. Unos que decían un ser de luz. Y de repente, yo le pregunto a una chica, ¿quién fue Jesús para vos? Y me dice la chica, para mí Jesús fue un híbrido. Y yo, ¿un qué? ¿Cómo? Y me dice, para mí Jesús era un ser que se reencarnaba a través de la historia y en algún momento fue Gandhi, en algún momento fue Mahoma, en algún momento fue Jesús y va a reencarnar. Y uno dice, ¿por dónde arranco con esta chica, no? Después de preguntarme qué se fumó. Claro, no es tan fácil. No puedo decirle, Juan 3:16 dice, porque ella piensa que Jesús fue un híbrido. Es difícil, pero por eso tengo que estar preparado. Por lo menos saber lo básico para empezar una conversación que quizás continúe en el paso del tiempo y finalmente haga que esa chica llegue a conocer a Cristo como su Salvador personal. Primera Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa, esta parte es importantísima, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice que tenés que estar preparado siempre para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De todas maneras, déjame decirte algo. La gente puede negar tu fe, pero no sabe cómo explicar lo que tu fe produce. ¿A qué me refiero con eso? La gente intelectualmente puede negar tu fe, pero ve algo que vos tenés y que ellos no tienen, como por ejemplo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo puedo contar en una historia que me pasó a mí personalmente. Hace muchos años atrás jugaba al básquet, ahora no puedo jugar a nada. Y cuando iba a jugar al básquet había un muchacho que se burlaba de mí, se burlaba. Me decía, ahí viene el pastor, ¿no? La típica, ¿no? Ahí viene el pastor, ahí viene, ¿viste? Se burlaba, se me reía. Yo no decía nada. De repente un día golpean la puerta de mi casa y era ese muchacho. Y me dice, Ale, vos que hablás con el de arriba, ¿no le pedís por mi mamá? Y yo, ¿qué pasó? A la mamá le habían descubierto un cáncer y cuando le descubrieron el cáncer a la mamá, ¿a quién buscó? Al que hablaba con el de arriba. La gente niega tu fe, pero intelectualmente se da cuenta que vos tenés algo que ellos no tienen, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que estar preparados. Mira, me estoy acordando ahora. Si me preguntás qué libro recomendaría, hay un libro que se llama La Guía Holman, con H, Guía Holman de Apologética Cristiana. Guía Holman de Apologética Cristiana, Holman con H. Te también recomendaría Evidencias que exigen un veredicto, ¿no? Librazo. Evidencias que exigen un veredicto. Esos son dos libros que recomendaría. Y hay un podcast que es de un hombre que se llama William Lane Craig, que habla de evolucionismo contra creacionismo, si la verdad es absoluta o relativa, temas que tienen que ver con la apologética. Después te lo puedo pasar también. Por último, debemos alegrarnos con la respuesta. Mira, ahora sí vayamos a Hechos 17:32. Hechos 17:32. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, y mirá el versículo 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Dionisio el Areopagita,
uno del areópago recibió a Cristo como su Salvador personal. Y después dice, y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Uno recibió a Cristo. Debemos alegrarnos con la respuesta. Ojalá fuese siempre multitudes, ¿no? Y siempre un avivamiento y cientos de personas pasando de muerte a vida. Pero nuestra responsabilidad pasa por la predicación del Evangelio. De lo demás se encarga Dios, el Espíritu Santo y cada uno respondiendo a la responsabilidad que tiene de creer o no, a lo que llamamos el libre albedrío y la capacidad de escuchar, entender y aceptar. Pero nuestra tarea es predicar el Evangelio y después debemos alegrarnos con la respuesta, sea una areopagita o todo el areópago. Debemos alegrarnos con la respuesta. Ya cerrando en esta noche, así dejamos tiempo después para lo que sigue. No sé dónde te toca vivir tu fe, ¿no? Algunos están en un trabajo, otros están en el estudio. En tu casa quizás no todos creen en Cristo como su Salvador personal, pero sea donde sea, la palabra de Dios te dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En esta conferencia que se llama Enfoque, hemos como transitado un camino. Primero con una evaluación propia, no nuestra, de decir, ¿qué me está guiando en cuanto a decisiones, pensamientos, sentimientos? Nos dimos cuenta que hay dos voces muy claras. Nos apoyamos en la más importante y en la que en realidad vale la pena, que es la voz de Dios y el conocimiento de Dios. Pero después llega un momento que uno tiene que transmitirle ese mismo conocimiento a otros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cerrando ya en esta noche, déjame ser bien directo. No dejes de brillar. Y vos decís, pero lo que pasa es que vos no sabés, sale, mi entorno familiar, se me burlan, se me ríen, me preguntan. En mi carrera, me contaba recién un muchacho que está estudiando medicina, en el trabajo, no te canses de brillar. Sé sensible, sé paciente, sé valiente, prepárate, lee, capacitate y alegrate con la respuesta. Vas a ver que tarde o temprano esa persona que te ve brillar va a glorificar a tu Padre que está en los cielos. No te canses de ser luz, no te canses de ser sal, no te canses de levantar la mano y decir yo creo en Dios, creo en su Hijo y creo en un lugar en el cual estaré por la eternidad con Dios, con Cristo y con un montón de hermanos y hermanas en Cristo. No te canses de brillar. Hay muchas personas que Dios ha colocado en nuestro círculo inmediato que necesitan escuchar de Cristo y vos sos la persona que les tiene que contar que solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Las otras corrientes de pensamiento, las otras corrientes de filosofía, las otras vidas que propone el mundo en búsqueda del placer, las posesiones y el prestigio no satisfacen. No satisfacen. No dan un sentido de eternidad. Solo Cristo salva. Enfoquémonos en lo que hemos creído, pero en lo que tenemos que transmitir. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si hace falta, si es lo que tenés que hacer, esta semana busca cómo capacitarte un poco más, qué herramientas podés adoptar en la transmisión de tu fe, en la comunicación de la fe en la cual has creído, porque solo Cristo salva. Terminamos con una palabra de oración en esta noche y vamos a hacer algo, mirá. En esto de ser luz y ser sal, quizás Dios ha colocado ahora mismo en tu mente y en tu corazón el nombre de alguien, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a cerrar los ojos
Y con los ojos cerrados y orando en oración, vamos a pedirle a Dios por esa persona que quizás Dios ha colocado en tu mente, que no conoce a Cristo, que si se muere hoy, no va a estar en la eternidad con Dios, sino va a estar condenado, condenada porque no ha creído. Orá por él, orá por ella y pedile a Dios que te ayude a ser luz, a ser sensible, a ser paciente, para que puedas brillar y que esa persona glorifique a tu Padre que está en los cielos. Querido Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos con la Biblia abierta, escuchando tu palabra. Pero ahora queremos pedir por aquellos que no te conocen, por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, que no te conocen y que si se mueren hoy van a estar en un lugar de condenación. Pedimos, Padre, que en este momento empiecen a tener una búsqueda que concluya en un encuentro personal con tu Hijo. Y a nosotros, que estamos en la luz, que hemos creído, ayúdanos a ser sensibles, ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a estar preparados. Cuando llegue el momento de la charla, cuando llegue la pregunta, ayúdanos a estar preparados y ayúdanos a alegrarnos con la respuesta. Padre, nuestro país necesita escuchar el Evangelio. Nuestras ciudades, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, de donde seamos, necesitan escuchar que solo Cristo salva. Ayúdanos, Padre, a ir a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra, si así lo quieres, Padre. Gracias por cada hermano, cada hermana aquí presente. Que sea esta noche una noche de enfoque. Enfocarnos en aquello que siempre tendríamos que haber estado enfocados. En nuestra fe y en la transmisión de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias y que Dios los bendiga.